Buenas tardes. En este video vamos a hablar del tema de ecuaciones diferenciales implícitas. El grupo está conformado por Jason Buitrago, Yasmin Yara, Camila Zamora y Vanessa Sosa. En el trabajo vamos a abordar el tema de ecuaciones diferenciales implícitas desde una perspectiva geométrica, haciendo uso de diferentes conceptos, definiciones, teoremas, resultados, que nos guiarán en la construcción de las soluciones de dichas ecuaciones. Primero vamos a dar la definición. Entonces, una ecuación diferencial implícita es cualquier ecuación de esta forma, de una f mayúscula que depende de x, y, de y de x, que sea igual a 0, donde esta f es alguna función suave de tres variables. El término implícito es usado para contrastar una ecuación de esta forma general con una que se puede escribir de esta forma. Es decir, de y de x representa una función que depende de x y de y. Algo importante a resaltar es que pues a partir de todas las posibilidades de funciones suaves que podemos elegir, pues vamos a tener muchísimas teorías que podemos abordar. Algunos ejemplos para este de y de x son d cuadrado de y, bueno, igual a x, igual a y, o como esta que ya es más compleja, y igual a d y de x por x más d cuadrado de y sobre d de x cuadrado. Otra cosa es que según el libro de consulta, pues la definición puede variar. En algunos libros o documentos, este de y de x lo representan como una p o como una g o simplemente de y de x. O sea, siempre se utiliza, por lo general utilizan notaciones diferentes. Ahora vamos a dar una definición muy importante para los siguientes resultados y es el término yet. En matemáticas, el término yet hace referencia a un operador que aplicado sobre una función diferenciable f devuelve el polinomio correspondiente a la serie Taylor truncada en cada punto del dominio de f. Veamos ahora la noción de k-jet. Sea f una función que va de R en R, una función a valor real, con al menos k más 1 derivadas, en una vecindad B del punto x sub 0. Entonces, por el teorema de Taylor, una aproximación a la función f en x estará dada por la siguiente ecuación. F de x va a ser igual a f evaluada en x sub 0 más f' evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 más f segunda evaluada en x sub 0 sobre 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado, así sucesivamente hasta f késima derivada evaluada en x sub 0 sobre k factorial por x menos x sub 0 a la k, más r sub k más 1 evaluada en x sobre k más 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a la k más 1, donde el valor absoluto de r sub k más 1 evaluado en x va a ser menor o igual que el supremo del valor absoluto de la késima derivada de f evaluada en x. Este valor de r generalmente se conoce como el residuo o resto de Lagrange. Entonces, el k-jet de f en el punto x sub 0 se va a definir por el polinomio siguiente. J a la k de x, sub x sub 0 de f en z va a ser igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por z, y así sucesivamente hasta la késima derivada de f evaluada en x sub 0 sobre k factorial por z a la k. Cabe aclarar en este punto esta va a ser una variable que nos va a permitir hacer operaciones algebraicas en el espacio de los jets. Ahora vamos a considerar la ecuación f de x, y, p igual a 0, donde p es igual a d y de x. Y vamos a definir un concepto también muy importante para los siguientes resultados, que es el 1-jet. Entonces, el espacio tridimensional con coordenadas x, y, p de funciones y de x se llama espacio 1-jet. Dos funciones suaves tienen el mismo k-jet en el punto x sub 0 si la norma de esta diferencia es igual a
o chiquita de la norma de esta diferencia elevado a la k. Es decir, por definición de o chiquita, esto es que el límite cuando k tiende a infinito de la norma de esta diferencia sobre la norma de esta diferencia la k es igual a 0. El 1y de una función está definida por la elección del punto x, como vemos acá, el valor de y en este punto, o sea y de x, y el valor p de la derivada. Buen día, mi nombre es Yasmín Capera y yo les voy a hablar del campo direccional, el plano de contacto y las curvas integrales. Entonces, en las ecuaciones diferenciales implícitas definidas anteriormente como f de x, y, p igual a 0, con p igual a d de y sobre d de x, no podemos obtener una forma explícita global de p para la derivada. Entonces, si existiera dicha ecuación explícita, esta nos aportaría información sobre la pendiente de las rectas tangentes a las curvas integrales. También podríamos construir el diagrama de fase de dicha ecuación diferencial y de esta manera hacernos una idea de la forma que tienen dichas curvas integrales, pero como vemos no podemos, o sea, no es posible. Entonces, en el y de espacio de la ecuación f de x, y, p igual a 0, va a describir una superficie. Esta superficie tiene un campo de direcciones, el cual se construye de la siguiente manera. Vamos a considerar un punto en el y de espacio. Tomamos un vector z, donde las componentes del vector z aplicadas a este punto serán denotadas por d de x de z, d de y de z, d de p de z. Es decir, ver el vector z aplicado en el punto es ver que d de x de z, d de y de z y d de p de z estén definidas. Además, d de x, d de y y d de p son cantidades infinitamente pequeñas, las cuales van a ser rectas que están definidas completamente por z. Ahora, en el punto x, y, p del y de espacio, vamos a definir el plano que consiste del vector z en el punto x, y, para el cual d de y es igual a p de x. Es decir, el vector z en el punto x, y, p se encuentra en ese plano si la proyección sobre el plano euclidiano x, y forma un ángulo con el eje x cuya tangente es igual a p. Entonces este plano que acabamos de construir lo llamaremos plano de contacto. Una definición general es: definimos como plano de contacto pi de c x, y, p al plano de la ecuación d de y menos p d de x igual a 0 para todo x, y, p pertenecientes a R3. Listo. Ahora consideremos un punto de la superficie dado por 2, es decir, por f de x, y, p igual a 0. Y supongamos que en este punto el plano tangente no coincide con el plano de contacto. Eso implica que el plano de contacto se intersecta con el plano tangente en una recta que contiene a esa recta va a contener al punto de la superficie M. Entonces surge un campo direccional en M, en una vecindad del punto que consideramos. Es decir, o miremoslo de esta forma. Si me muevo en esa vecindad del punto, entonces tendré un plano tangente y un plano de contacto distintos al nuevo punto que me moví, de manera que genero muchas rectas a medida que me vaya moviendo en la vecindad.
pero estas rectas tienen vectores directores, de manera que se construye un campo direccional a partir de esos vectores. Por otro lado, las curvas integrales de la ecuación f de x, y, p igual a 0, o sea, de la ecuación 2, son las curvas integrales del campo direccional obtenido en M. Es decir, si las rectas mencionadas anteriormente son tangentes a estas curvas, pues las voy a llamar curvas integrales. Hay que tener en cuenta que las curvas integrales en M son definidas en términos del plano de contacto. O sea, podría decirse que están determinadas por cita y no de las soluciones de f de x, y, p igual a 0. La siguiente definición. Dada y, que va de un intervalo abierto a R, que donde este intervalo está contenido a R, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir gamma de x, que va a ser x, y de x, y' de x. Es importante notar que esto se parece un poco pues, a nuestra función, a nuestra f mayúscula. Ahora vamos a tener gamma gorrito, que va a ser la imagen directa de nuestra función gamma. Es claro que si y es una solución de 2, o sea, de nuestra ecuación f, se tendrá que la imagen directa va a estar contenida en nuestra superficie. Ahora veamos lo siguiente. Llamaremos campo superficial al campo de rectas sobre M generado por la intersección del plano tangente y el plano de contacto en los puntos de la superficie de M, donde la intersección corresponde solamente a una recta. La relación entre el campo superficial y F, las curvas gamma gorrito que pertenece a M, son las curvas integrales del campo superficial, y las curvas solución de F igual a 0 en el plano son la proyección de las curvas integrales del campo superficial sobre el plano XY a lo largo del eje P. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial implícita f de x, y, p igual a p más y menos n de x igual a 0. La ecuación haz de curva sobre el plano XY, que va a ser la solución de f, va a ser esta que está acá. Y de x va a ser igual a e a la menos x por c más un medio de menos coseno de x más seno de x, con x y c que pertenecen a los reales. Mientras que la ecuación paramétrica de las de curva sobre m, que la construimos como x como parámetro, nuestra función y de x y la derivada de y de x, obtenemos lo siguiente. De color rojo tenemos nuestra superficie M en este caso, y de negro vamos a tener las curvas integrales que son cuya ecuación es solución de f. Definición. La dirección del eje P en el espacio de los jets se llamará dirección vertical. Si sea M una superficie suave dada por f de x, y, p igual a 0 en el espacio de los jets. Sabemos precisamente que M es suave, ya que está dada pues, por nuestra definición de ecuación diferencial implícita, y está definida en el espacio de los jets, que es un espacio de funciones de clase C infinito. Entonces definiremos la aplicación pi como la siguiente proyección. Pi irá de nuestra superficie a R2 y nos va a tomar los puntos X, Y, P y los va a mandar en simplemente el plano XY. Definición. Un punto de la superficie M será regular si no es un punto crítico de la aplicación pi. En otras palabras, un punto de M será regular si el plano tangente en dicho punto no es vertical. El conjunto de los valores críticos de pi será llamado curva discriminante de la ecuación 2, que va a ser f de x, y, p igual a 0. Ejemplo, la curva discriminante de la ecuación p al cuadrado igual a x es el eje y. Veamos esto gráficamente. Tenemos que p al cuadrado igual a x es la ecuación de un cilindro parabólico. Los puntos vértices de las parábolas que generan el cilindro serán puntos críticos de la aplicación pi, puesto que al aplicarla vamos a tener que el plano tangente a estos puntos será vertical, y por la definición anterior tenemos que estos serán puntos críticos. Por lo tanto, la curva discriminante de la ecuación será precisamente todo el eje y. Observemos el siguiente teorema.
La proyección en el plano XY convierte las curvas integrales de f en m en la vecindad de un punto regular, exactamente en las curvas regulares de la ecuación que está acá, de y de x igual a b de xy, en la vecindad de la proyección de este punto. Veamos esto gráficamente. Tenemos acá nuestra superficie M. En nuestra superficie M tenemos tanto plano de contacto como plano tangente, cuya dimensión de esta intersección va a ser igual a 1, es decir que solo se cortan en rectas. Estas rectas nos van a generar un campo direccional y este campo direccional nos va a generar curvas integrales que son curvas regulares. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar nuestra función pi. Y una vez aplicamos nuestra función pi, vamos a obtener las soluciones de nuestra ecuación diferencial implícita. Ejemplo. En la ecuación del ejemplo anterior, p cuadrado igual a x, m es un cilindro parabólico, como ya vimos. En este caso, para encontrar las curvas integrales, es conveniente considerar las coordenadas p y y, precisamente porque dijimos que la curva discriminante va a estar en el eje de las y, entonces va a ser para nosotros mucho más sencillo utilizar las coordenadas p y y. Escribiremos las condiciones para las componentes d de x, d de y, d de p del vector en el punto x, y, p de la superficie M y que pertenecen a nuestro campo superficial. La condición inicial es la condición de pertenencia a M, que va a hacer que p cuadrado sea igual a x. Si derivamos esta ecuación anterior, vamos a tener la condición de pertenencia tangente de M, que va a ser 2p de p va a ser igual a d de x. Y por último vamos a tener la condición de pertenencia al plano de contacto, que va a ser d de y igual a p por d de x. Esta es precisamente la definición que ya habíamos visto de plano de contacto. Reemplazando de x en la última ecuación, tendremos que en coordenadas py las curvas integrales estarán determinadas por esta ecuación. De y igual a 2p al cuadrado de p. Lo que podemos hacer acá es simplemente integrar ambos lados y llegamos a que y más c va a ser igual a 2/3 de p a la 3 con x igual a p al cuadrado. Acá lo que podemos hacer es que despejamos p y este valor que está acá lo reemplazamos acá, obteniendo pues en principio dos ecuaciones. Vamos a de principio hacer y igual a 0. Y no, sino c. Y obtenemos lo siguiente, que va a ser a 2/3 para un primer valor ahí al cubo y otra ecuación que va a ser la siguiente. Teniendo esto, y cuando lo graficamos, vamos a darnos cuenta de que tenemos esto. Podemos utilizar GeoGebra, Desmos, y vamos a llegar a lo siguiente. Tenemos nuestro plano X, Y, y justo acá en el plano Y vamos a tener estas curvas que corresponden a esto que está acá y que corresponden a la solución de nuestra ecuación diferencial. Los libros que utilizamos para el desarrollo de este trabajo fueron Geometrical Methods on the Theory of Ordinary Differential Equations de Arnold y un trabajo de grado de la Universidad de Zaragoza hecho por Sergio Asensio Puyol. Muchas gracias por ver este video y espero sea de su agrado y les haya servido.